Gracias, Señor, por esta noche, porque estás en medio nuestro. Gracias porque nos estás hablando en nuestros corazones. Señor, cuánto falta aprender, cuánto falta meditar, reflexionar, poner en práctica. Señor, te pedimos que nos hables en esta noche, que escuchemos con atención, que podamos calmar nuestro espíritu. Señor, que nuestra mente se concentre en escuchar tu palabra. Señor, que estemos atentos a lo que nos estás hablando. En tu nombre santo bendecimos a Lucas, que él hable de parte tuya a cada uno de nosotros. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Gracias, Guille. Gloria a Dios. Bien, hoy voy a compartir un poco la cuestión de lo que se llama la oración como cuerpo de Cristo. Bien. Y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, este tema está muy relacionado con lo que Diego nos acaba de compartir hace un rato, en lo que es el tema de compañerismo, el tema de discipulado. Obviamente que cuando hablamos de las 4 columnas, que es la oración, la comunión, el testimonio y la palabra, siempre las 4 columnas se entrelazan. Siempre hay una conexión de una con otro. Esto es algo que va fluyendo. Y cuando hablamos justamente de discipulado y cuando hablamos de compañerismo, lo hacemos también en cuanto a lo que es la oración y nuestra relación con nuestros hermanos en este tema de lo que es la oración. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tipos de oraciones tenemos? Bueno, básicamente podemos clasificar 2 tipos: oración a solas y oración con mis hermanos. Voy a hablar acerca de los 2 tipos de oraciones, pero voy a un poco a saltearme. Iba a hablar al principio de oración a solas, pero eso lo voy a dejar para lo último. Así que le voy a dar prioridad a lo que es la oración como cuerpo de Cristo, que es un poco la carga que tenemos. El año pasado, cuando vimos el cuadernillo durante 2025, vimos la columna de la oración. Se desarrolló eso, aprendimos mucho sobre eso, venimos hablando de eso constantemente en diferentes cuadernillos a lo largo de muchos años. Y al final del año pasado hemos combinado lo que es la oración con la comunión, la oración con mis hermanos. Obviamente que lo que tenemos que decir acerca de la oración a solas y la oración con mis hermanos es que ambas oraciones son buenas. Obviamente que la Biblia lo apoya. Jesús habla de esto en muchos versículos. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos, tanto de oración a solas, en la que yo busco al Señor con puertas cerradas, y también en la que yo busco al Señor junto a mis hermanos. Diego siempre, cuando comienza la charla, habla mucho acerca de esa ruta y de ese avión, que el 90% del viaje, el piloto lo que busca es continuamente volver a la ruta porque hay una desviación continua. Y yo digo, como todas las áreas, lo que es la oración, también tenemos que redireccionar. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, cuando de repente uno piensa y dice, pensar que en una época, no sé, hasta hace 2 años atrás o el año pasado, no sé, venía leyendo libros y venía muy afilado con la lectura de libros, con biografías, con palabras, y hoy no lo estoy haciendo. Continuamente nos pasa que por ahí recordamos que teníamos buenas costumbres en cuanto a, por ejemplo, la oración con mis hermanos, y tal vez hoy no estoy tan así. Y de lo que consiste la vida cristiana es que continuamente nosotros podamos ver qué cosas hacíamos bien que hoy no estamos haciendo y volver a hacerlas. Amén. Obviamente que este es un mensaje para animar, para decirnos unos a otros
que si lo estábamos practicando y ahora lo dejamos de hacer, que volvamos al camino, que volvamos a esa ruta, que si nos hemos desviado, que el Señor nos da de su gracia para volver a esa senda que es correcta. Amén. Siempre recuerdo una historia, yo ya se los conté alguna vez, cuando en el progreso del peregrino, el protagonista, que se llama Cristiano, va a la ciudad celestial. Camino a la ciudad celestial se encuentra con un personaje que se llamaba Sabio Mundo. Sabio Mundo le dice que el camino por el que estaba yendo era malo, obviamente que lo engaña. Le dice, no, mira, Evangelista es un mentiroso, Evangelista no le hagas caso, Evangelista anda por este otro camino. Y cuando va por ese otro camino, bueno, por poco se pierde, llega a la colina de la dificultad, al monte de la dificultad, a la montaña de la legalidad, y bueno, por poco la montaña lo aplasta, y cuando está ahí tirado, se pone a llorar Cristiano, porque estaba completamente perdido, hasta que Evangelista lo encuentra y le dice, ¿qué estás haciendo acá? No, mirá, encontré a un hombre, me desvié, fallé. Mirá, te fuiste por el camino incorrecto, estás perdido, le dice. Cristiano se pone a llorar, le dice, mirá, tenés razón, estoy perdido, no hay esperanza para mí. Hijo, todo pecado es perdonado, pero tenés que volver al camino. Vos te desviaste, Sabio Mundo te engañó. Volvé al camino, volvé al camino. Y muchas veces me siento así identificado en mi vida cristiana. Muchas veces siento que por ahí me desvío y el Señor nuevamente me da otra oportunidad para volver al camino correcto. Amén. ¿Y cómo nos tenemos que sentir con el Señor? Agradecidos que otra vez nos da la oportunidad de volver a cambiar y de volver a corregir el desvío que tengamos. Aprendí mucho de esto estos últimos años y yo diría estos últimos meses. Diego lo mencionó. No estamos para enojarnos con los hermanos, estamos para corregirlos en amor y estamos también para que nos corrijan. Amén. Ninguno de nosotros es intachable. Así que cuando hablo de la oración no vengo acá como un gran maestro, ni como alguien que está realizado, sino como alguien que continuamente está queriendo redireccionar ese avión por la ruta correcta, que es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Cuando nos metemos en la vida de oración, nos metemos en un mundo de bendiciones, en un mundo de poder y presencia de Dios en nuestras vidas, en un mundo de relación absoluta con el Señor, ni más ni menos que es nuestra vida de comunión con Jesús. Cuando hablamos de la oración, hablamos de cosas prácticas. Muchas veces escuché decir, bueno, qué bueno la enseñanza que están dando, porque enseñan de dinero, enseñan de cosas prácticas. Yo digo, la oración es algo práctico, es algo que tenemos que vivir en el diario vivir. Amén. Es tan importante como todos los otros temas que venimos enseñando estos sábados. Y yo, qué bendición que Dios me da la oportunidad que yo mañana a la mañana puedo arrodillarme y estar con Él en el living, en la pieza, en la oficina, donde sea. Yo puedo estar con mi Señor, con el Creador del universo, mañana mismo. Amén. Qué oportunidad que nos da. Gloria a Dios. Cuando estoy orando, seguramente que yo voy con una carga de oración. Seguramente que tengo una carga determinada y empiezo a orar. Y Dios me termina revelando su carga. Y tal vez yo estaba completamente equivocado de lo que yo tenía en mi cabeza. Y el Señor me dice, no, no es hacia allá, es hacia allá. Pero qué bueno cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, porque eso finalmente nos termina dando paz y también seguridad para nuestra vida cristiana. Como les dije, me salteo algunas diapositivas, que era oración a solas, pero ahora vamos a hablar directamente de lo que es la oración como cuerpo de Cristo. Hechos 4:31 relata lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llama la atención que el lugar tembló cuando todos ellos estaban juntos buscando
al Señor. Y no solamente que el lugar tembló, sino que cuando ellos buscaron al Señor recibieron fuerzas para predicar la palabra. Cuando ustedes leen todo el libro de Hechos, cuando leen Hechos, uno no puede creer cómo ellos, nuestros primeros hermanos, llenaron el mundo conocido de esa época, lo llenaron todo con el Evangelio del Reino. Se dedicaban a la oración, se dedicaban a buscar al Señor como cuerpo de Cristo. Ahí en un ratito les voy a pasar un cuadrito para que ustedes puedan ver algunas cuestiones. Jesús mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy orando, por más que estoy orando, siempre pienso en mis hermanos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro. El Padre Nuestro significa que hay una cuestión corporativa, que hay una cuestión de que yo tengo en mente a mis hermanos. Obviamente, muchas veces oramos a solas, otras veces oramos con un equipo, con un compañero, 3, 4, 10 personas, lo que fuere. Pero el Padre Nuestro llama la atención la introducción de la oración. Padre Nuestro significa que siempre estamos pensando no solamente en nuestras propias necesidades, sino que estamos pensando en las necesidades de mis hermanos, de nuestros hermanos. Nos dejamos de convertir, dejamos de ser seres individualistas para convertirnos en miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando oramos, siempre lo hacemos en un sentido corporativo. En la famosa oración de Juan capítulo 17, cuando vemos que Jesús ora a solas con el Padre en el huerto del Getsemaní, ¿se acuerdan? Antes de ser entregado. Él había sido acompañado por 3 discípulos, por Pedro, Santiago y Juan. Él estaba a solas, estaba apartado. Pero de repente en esa agonía, en esa oración, se levantaba, iba a sus discípulos, supongo que estaba a unos 20, 30 metros. Muchachos, no fueron capaces de orar ni tan solo una hora, ¿se acuerdan que se dormían? A pesar de que él estaba solo, él estaba siendo acompañado por los muchachos, por sus discípulos. La Biblia nos permite ver, nos muestra la Biblia que Jesús estaba en compañía con sus discípulos. Qué glorioso que es esto. En Juan 18, 19 Jesús promete lo siguiente, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el libro de Hechos vemos más referencias de que los miembros de la iglesia oraban más juntos que a solas. Cuando ustedes ven el libro de Hechos, van a ver más veces de gente que estaba junta buscando al Señor en oración que gente que estaba buscando a solas. Esto es algo estadístico. Vamos a ver un cuadrito. Por ejemplo, obviamente no lo voy a leer completo, pero fíjense en la segunda columna, el contexto, para qué oraban, para qué buscaban al Señor. Obviamente que buscaban al Señor, perseveraban unánimes en oración, en el aposento alto, esperaban la promesa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegó. Oraron juntos a la hora de elegir un reemplazante de Judas Iscariote. El Espíritu Santo les marcó que era Matías. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Clamaban unánimes después de que Pedro y Juan son liberados. El lugar tiembla, recién lo leímos. Imponen las manos para elegir diáconos, que eran los que ponían las mesas, ¿se acuerdan? Que habían que poner las mesas y decían, no es justo que nosotros sigamos haciendo esta labor cuando tendríamos que estar dedicados a la palabra, a la oración. Y cuando había que elegir a alguien que pone las mesas, para poner las mesas había que orar. Cualquier servicio que nosotros queremos hacer en la iglesia, estamos en una plaza y no podemos decir, bueno, a ver, che, nos falta un maestro, ¿qué hacemos? Che, ¿vos estás haciendo algo el sábado? No. Che, venía a servir a la plaza. Tiene que haber oración, tiene que haber entrega,
tiene que haber carga, no es algo así nomás. Todo lo que nosotros hacemos tiene trascendencia eterna. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. No podemos asignar una tarea a alguien sin antes buscar a Dios, sin antes tener carga de oración. Cualquier servicio que queremos prestar, tiene que haber una oración. Y lo vemos acá, en Hechos. Había oración ferviente por Pedro mientras estaba en prisión. Ayunan antes de que Bernabé y Saulo vayan a la misión. Oran para encomendar nuevos ancianos. Cantan himnos, oran mientras estaban encarcelados. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Que la cárcel tiembla, se rompe todo, salen, bueno, por poco el carcelero se mata, le predican, se convierte. Todo eso, un mundo espiritual, un mundo de oración, un mundo sobrenatural que era la búsqueda de Dios en clamor y en oración. Oraban juntos antes de despedirse, oraban cuando tenían que partir de un lugar a otro, todo. Cuando ustedes leen todo el libro de Hechos, pueden ver continuamente cómo los discípulos de Cristo oraban y buscaban a Dios con pasión. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios tenemos cuando oramos juntos? Obviamente, podemos nombrar un montón de beneficios, pero puse solamente 2 para no hacerlo tan largo. Aprendemos unos de otros, nos encendemos. Al orar con mis hermanos, tengo la posibilidad de escuchar su manera de orar. Puedo darme cuenta de que mis hermanos oran de cierta manera que me bendice. Puedo darme cuenta de la profundidad de la oración de mis hermanos. Esto es algo totalmente enriquecedor, ya que me abre posibilidades de orar de ciertos modos que nunca se me hubiesen ocurrido. Dejamos de orar por cosas egoístas, empezamos a tener una visión más amplia. Esto pasa cuando oramos con otros. Oramos por lo que para mí antes no era una carga. Yo escucho que mi hermano tiene esa carga y ahora mi hermano me transmite la carga. No solamente yo aprendo a orar de manera diferente, sino que también cuando tengo comunión con mis hermanos, me doy cuenta de que tal vez yo era muy egoísta y oraba todo para mí. Señor, quiero pagar la cuenta de la luz y no llego. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No sé. Y empiezo a darme cuenta que hay otros que están en una verdadera necesidad y esto es de mucha bendición y yo aprendo. Amén. Recuerdo cuando orábamos los días martes, hace 2 o 3 años, ¿se acuerdan? Qué bueno que fue eso. Qué bendición cuando nos juntábamos acá como iglesia y lo hacíamos. Me estoy debatiendo en mí mismo, a mí mismo si, no sé, tenemos que charlar un poco. Si podemos volver a eso. Me hacía mucho bien, no sé a ustedes, pero nos hacía mucho bien, fue mucha bendición cuando hacíamos esas rondas, cuando uno estaba acá y terminaba de orar y de repente levantaba la vista y veías que la otra ronda seguía orando. No puede ser que terminé de orar, vamos, oramos de nuevo. ¿Por qué? Porque nos contagiamos, porque nos encendemos, porque vemos la pasión que tiene otro y me doy cuenta que estoy más apagado que un fósforo quemado. Y me tengo que encender y Dios me anima a través de mis hermanos. Amén. Y esto fue lo que pasó. Siempre fui muy crítico de muchas iglesias, sin decir la denominación, donde tienen reunión los domingos, los miércoles. Bueno, yo digo, no están tan equivocados. Está bueno hacer algo en la mitad de la semana, hacer un corte en la semana, porque nos reanima, nos bendice estar juntos. Se hace como a veces muy largo, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios también por los grupos familiares, por los grupos caseros, por la reunión de varones, la reunión de mujeres. Obviamente que eso también hay que tenerlo en cuenta. Convierte la oración en un hogar a leña. Nos encendemos cuando oro junto. ¿Qué sucede con un carbón cuando lo sacamos del resto de los carbones? Su potencial de calor no cambia, pero al estar solo, obviamente se empieza a enfriar. Si estoy solo, hoy hice algo a la parrilla y no hice carne, no soy millonario, quédense tranquilos.
Cuando un carboncito se aparta, se apaga, y cuando vos lo juntás se vuelve a encender. Y Martín Lutero decía lo siguiente: en mi propia casa no hay calor ni vigor en mí, pero en la iglesia, cuando la multitud está reunida, se enciende un fuego en mi corazón y se abre paso. Ni más ni menos que Lutero decía esto, que había fuego cuando él estaba con otros. Amén. Y esto nos anima. La oración del Padre Nuestro, algo bueno para compartir. Lo vengo diciendo, no es solamente que me junto para orar. Yo no estoy con un desconocido orando, sino que a medida que me junto a orar con mis hermanos, también empiezo a establecer un vínculo, una amistad, una carga, una conexión. Empiezo a ser conocido, empiezo a conocer, empiezo a bendecir y me empiezan a bendecir. Y la carga sigue fluyendo y oramos. Hay una vida compartida. No estoy orando con un desconocido. No estoy orando con alguien que, bueno, me junto la semana que viene. Che, dale, de 7 a 8, listo, nos vemos. Bendiciones, nos vemos la semana que viene. No, es que hay algo que va fluyendo. Hay una relación que se va forjando en medio de esos encuentros de oración. Porque mi hermano me transmite la carga, porque también hay confianza. ¿Cómo me va a transmitir una carga si yo soy un desconocido? Entonces, es la oración y es la comunión con el cuerpo de Cristo lo que se va formando. Nos nutrimos unos a otros. Cuando estamos juntos, nos nutrimos. Hoy estuve con Damián, con Diego a la mañana, y ellos dos me compartían algo que ellos están haciendo ahí. No se lo voy a decir. Y me quedé en falta. Yo digo, la verdad, me mataron. Están haciendo algo que yo no estoy haciendo. Y bueno, hablaba con mi esposa, ¿no? Después con Laura. Yo, che, están haciendo esto, lo otro. Yo no me voy a quedar atrás. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay comunión. Nos retroalimentamos, nos bendecimos. El sábado que viene también te voy a decir algo. A ver, sí, para que vos entres en crisis. Algo lindo que pasó hace muchos años con la oración del Padre Nuestro, que no la voy a enseñar ahora porque es una charla aparte. Cuando comenzamos con el trabajo en Plaza Grande en 2005 con Damián, con Ale, con Laura, vinieron muchos chicos del barrio, por eso le decíamos la plaza, y ahí empezó la Plaza Grande, Plaza del Medio, Plaza Chica, no sé, un montón de plazas. Y empezamos a juntarnos, y empezaron a venir, y los empezamos a discipular. Y un día dijimos con Damián, ¿por qué no hacemos un retiro? No sé si fue en calle Rondó o dónde fue. ¿Por qué no hacemos un retiro y oramos y enseñamos a orar la oración del Padre Nuestro? En esa época, Dede nos estaba enseñando el Padre Nuestro, con todo un manual, que cada frase tiene una explicación, son 7 frases. La empezamos a enseñar a los chicos y empezamos a orar y nos dimos cuenta de que nosotros aprendíamos a orar con la oración del Padre Nuestro y cada frase del Padre Nuestro echaba sobre nuestras mentes una cuestión de conciencia. Y en una frase del Padre Nuestro, que fue cuando enseñamos a orar a los chicos, obviamente imagínense, chicos que nunca habían leído la Biblia, empezaron todo de cero y bueno, aprendieron, amén. Y algunos están entre nosotros y damos gloria a Dios por eso. Pero había una parte muy importante, dice, esto está en Mateo capítulo 6, escuchen, una frase del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración sigue. Y una vez que la oración finaliza, Jesús le explica a sus discípulos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
esta frase de la oración confrontó la realidad de muchos de ellos. Uno empezó a decir, ¿cómo puede ser entonces, Damián, que mi papá, que se portó muy mal conmigo, que me dejó cuando yo era chiquito, hizo esto, hizo lo otro, no sé lo que le hizo a la madre, un montón de cosas? Vos me estás diciendo, ustedes me están diciendo lo que dice Jesús acá, que si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado, yo no tengo comunión con el Padre. Y nosotros decíamos, es así. Y ahí empezaban a surgir los conflictos, y empezaba a haber un lloro, había un llanto, había una carga, se compungían de corazón. Señor, yo estoy mal, decían. La palabra iba trabajando, la palabra iba trabajando. Hasta que finalmente, cuando el retiro iba terminando, eran 2 o 3, ¿te acordás? Yo perdono a mi papá, en el nombre de Jesús. Yo lo perdono. Y se arrodillaba y se ponía a llorar. Y nos poníamos a llorar con él. Yo lo perdono. Señor, sé que mi papá hizo esto, hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. En el nombre de Jesús yo lo perdono. Y se desataba la bendición sobre ese joven. Y ese joven recibió transformación. Ese y varios, eran 2 o 3 ahí, ¿no? Yo digo, seguramente no hubiese sido posible tener esa experiencia a solas. Por ahí no le hubiese caído la ficha si nosotros no se lo explicábamos, porque siempre tiene que haber alguien que te explique esto. Es muy difícil agarrar la Biblia uno solo y aprender. Por eso Diego nos enseñó hace un rato la cuestión del relacionamiento, la cuestión de que tiene que haber un padre espiritual sobre tu vida, alguien que te guíe, alguien que te diga, no, es por acá que vos tenés que hacer esto. Es imposible tener un desarrollo en nuestra vida espiritual si no estamos relacionados. Amén. Si no tenemos a alguien que nos ayude a crecer espiritualmente y avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. Les voy a leer una pequeña oración que redacté. Bueno, esto va a estar, se los adelanto, va a estar en el cuadernillo que vamos a ver a partir de mayo, pero se los leo porque creo que hay una carga. Y dice así: vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, donde el sistema nos consume el tiempo, en fin, la vida. Vivimos un tiempo marcado por la aceleración de querer obtener y lograr metas personales y familiares. Cada uno de nosotros tenemos necesidades de avanzar en diferentes áreas de nuestras vidas: estudio, trabajo, cursos, mejorar la casa, estudio de los hijos, reparación de un auto, cuestiones de salud, la obra en la iglesia, etc. Nada de esto está mal. Son necesidades legítimas que cargan nuestro corazón. Pero los días van pasando, mejor dicho, la vida va pasando, y podemos correr el riesgo de no estar dando prioridad a la vida de oración. La oración es esencial en la vida del cristiano. Debemos tomar conciencia de que es tan importante la oración como cualquier área de la que hemos mencionado. Incluso debemos pensar que es más importante la oración que todas las áreas que podamos mencionar. En la oración, los beneficiados somos nosotros mismos. Muchas de nuestras dificultades se resolverían mucho antes si nos dedicáramos más tiempo a la oración y menos tiempo a la inteligencia personal para la resolución de estas. Son tiempos difíciles y los días pasan y pasan. Llega otro fin de semana y nos damos cuenta de que no hemos podido juntarnos con los hermanos en un encuentro de oración. Qué triste es saber que tenemos un potencial enorme en la oración como iglesia y darnos cuenta de que hemos vivido una vida sin echar mano a este precioso recurso que Dios nos dio. Pero Dios nos da nuevamente otra oportunidad. Amén. Él nos anima y nos sigue diciendo que nos juntemos a orar. Si te identificás como una persona que siempre ora en grupo, o mejor dicho, que siempre tuvo un grupo de oración,
Gloria a Dios por tu vida y tu ejemplo. Nos bendecís a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos estos casos que son dignos de imitar. Amén. Pero si te identificás como una persona que no tiene esta costumbre, queremos animarte a que te metas en este mundo de la oración como iglesia. Acá está en juego, acá no está en juego que le rindas cuenta a nadie sobre este tema. Está en juego el avance de tu vida cristiana. Está en juego el presente y el futuro de tus hijos, de tu familia, de tu ministerio, de tu trabajo, etc. La oración no es más ni menos que nuestra vida en conexión con Dios. Vivamos conectados con Dios, pero aprovechemos la oración grupal para estar conectados con nuestros hermanos. La vida va pasando, pero qué lindo que es avanzar hacia la eternidad en oración con mis hermanos. Seamos dignos ejemplos de futuras generaciones. Que el día de mañana se diga de nosotros que hemos sido una generación que buscó el avivamiento y lo encontró. Amén. La casa de Alberto Darling ya pasó hace 60 años. Honremos a nuestros hermanos mayores por su búsqueda de Dios, pero no nos permitamos vivir de glorias del pasado. Ya Dios hizo lo que tuvo que hacer con esa generación. Ahora nos toca a nosotros tener muchas otras casas de oración. Hoy es el día de nuestra devoción por Dios. Que dentro de 100 años se hable de nosotros como esa generación que buscó y encontró el avivamiento. Tenemos que ser fuentes de inspiración. Y en esta búsqueda, el único que se lleva la gloria es Dios. No habrá un superhéroe, ni nadie que se destaque. Será el cuerpo de Cristo en su conjunto el que encuentre la gloria de Dios, y decimos amén a esto. Amén. Jesús nos anima y nos dice: mi casa será llamada casa de oración. Amén. Yo voy a seguir compartiendo algo más, pero quiero orar un poco sobre esto. Jesús, trae conciencia en nuestras vidas sobre la necesidad de estar juntos. Trae conciencia en nuestras vidas. Señor, ninguno de nosotros tal vez entendamos cabalmente lo que significa esto, pero traer revelación de la necesidad de la oración como cuerpo, Jesús. Traer revelación de que te necesitamos. Traer revelación de que necesitamos la vida de nuestros hermanos para seguir creciendo juntos en la fe. Gracias, Jesús, porque vos nos das este recurso que es la oración en la que te podemos buscar a solas, pero también nos das este recurso para aprender de nuestros hermanos y para ser de bendición para otros, Jesús. Señor, te pido en esta hora que traigas tu bendición. Señor, te pido por los jóvenes. Señor, levantá en medio nuestro este fuego, Señor, que necesitamos. Levantá en medio nuestro una carga verdadera, Jesús. Señor, necesitamos ver tu gloria. Señor, estamos en medio de un mundo corrompido. Estamos en medio de un mundo destrozado por la tecnología, Señor. Señor, donde vemos los medios de comunicación que contaminan nuestra mente, Jesús. Queremos conectarnos con vos. Por favor, Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijimos que ambas oraciones son buenas. Amén. Pero tenemos también lo que es la oración a solas. Alterné esto porque quería hablar de la oración como cuerpo de Cristo y siempre me quedan cosas para decir y siempre lo que quiero decir no lo termino diciendo. Así que dije, bueno, me aseguro que hablo lo que quiero compartir. Mateo 6, 5 y 6. Y cuando ores, Jesús le dice a los discípulos, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Después de esto viene la oración del Padre Nuestro. Automáticamente después de esto viene esa oración que recién hablé. En la oración debe haber humildad. Nada más lejos del espíritu de la oración que el querer presumir con ella. Si alguien ora muy bien, no presuma. Estamos para bendecir. Y la oración no es una cuestión de retórica. No es una cuestión de quién habla más lindo. Es una cuestión de que tiene que haber una carga sincera en nuestro corazón. Si yo soy malo hablando, pero Dios ve que hay mucha sinceridad en lo que yo hablo, gloria a Dios. Ustedes se acuerdan la oración del fariseo y el publicano. El fariseo ayunaba, daba diezmo, hacía esto, lo otro, sabía hablar, seguramente era letrado, obviamente que era letrado. Y el otro, que era un publicano, estaba de rodillas y Dios escuchó la oración del publicano. Amén. Solamente la gracia de Jesucristo hace que yo me pueda acercar en oración. Si no fuera por lo que Jesús hizo, hermanos, estamos perdidos. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús lo hizo, esto de estar a solas, luego de una campaña de evangelización exitosa, en la que multiplicó panes y peces y le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de que hubo un éxito total, lo que hizo fue separarse. Se fue, no se la creyó, no dijo, bueno, acá estoy yo, miren. No, él se fue a lo que para él era importante, buscar a su Señor. Me hice preguntas, ¿por qué se fue a orar? ¿Será que él como hombre corría el riesgo de marearse? ¿Será que acá estaba siendo tentado por el enemigo, quien justamente quería arruinar los planes de Jesús? Yo me imagino, no sé, puede hacer un milagro de multiplicación, él como hombre por ahí. No sé, si estaba en la cuestión de la arrogancia, si estaba siendo tentado por el enemigo, no sé. Lo que sí hizo bien es que se fue a orar al Padre. Dejó la multitud. Dicho sea de paso, la multitud lo quería hacer rey, así que él se va y dijo, no, yo no quiero ser rey, me voy a buscar al Padre. Tenía conciencia de lo que era importante en su vida. Si Dios permite que tengamos éxito en algo, sigamos buscándole y dándole la gloria que Él se merece. Amén. No hay gloria para nosotros. Toda la gloria se la lleva el Señor. Dentro de 50 años, seguramente muchos de nosotros ya no estemos. Eso es lo más probable. Y vamos a ser olvidados. Pero el único que va a continuar es el Señor. Amén. Y hoy no nos acordamos de lo que pasó hace 100 años. Yo ni me acuerdo, ni sé quiénes fueron mis bisabuelos, por ejemplo. No sé, yo no los recuerdo. Bueno, tía Elsa sí lo conoce. Pero dentro de 50 años, ¿quién se va a acordar de nosotros, no? Pero nosotros estamos para alimentar la vida espiritual de nuestros hijos, para comunicar la palabra y para que esto siga, porque el que sigue es el Señor. Amén. Y nosotros somos parte de un engranaje. Lo peor que nos puede pasar es creer que somos gran cosa. No lo somos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo primero que Jesús hacía en el día era buscar al Padre. Luego hacía todo lo demás. Pero no arrancaba el día sin darle prioridad a lo más importante, buscar al Señor. La pregunta es, ¿hacemos esto nosotros? ¿Hacemos lo que tenemos que hacer al principio, que es buscar a Dios? Independientemente del horario de trabajo, yo sé que algunos trabajan muy temprano, eso yo lo sé. Pero lo que tenemos, creo que el 90% de la posibilidad de hacerlo. Cuando vos te levantás, ¿buscás al Señor? ¿O te levantás sobre la hora y te vas corriendo? Si es así, trata de revisarte. No te estoy condenando, pero te quiero decir que te estás perdiendo una bendición, que es buscar al Señor, encomendar tu día al Señor y que Él guíe tus pasos en todo lo que vos hagas. Amén.
pedí ayuda, que te den una mano, acostate antes, no sé, no mires el celular de noche, fíjate, seguí la planilla de hábito que Diego nos está enseñando, lo que vos quieras, hacé lo que tengas que hacer, pero cuando vos te levantes, busca al Señor. No te levantes y te vayas corriendo. Te perdés lo mejor del día. Amén. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Bueno, yo se los dije, esto fue después de la multiplicación de panes y peces, ¿está bien? Pero también fue antes de que caminara sobre el agua. En ese mismo relato tenemos la multiplicación de panes y peces, despide la multitud, se va a orar y después Él camina sobre el agua, se le aparece a los discípulos. Si queremos lo sobrenatural de Dios, debemos seguir buscándole con todo nuestro ser. Vos querés lo sobrenatural de Dios, tenés que buscar al Padre, tenemos que orar. Esto lo vemos a lo largo de la historia de muchos hermanos, no solamente en la Biblia, sino hermanos contemporáneos. Diego hoy me compartía un poco acerca de lo que pasó en la calle Azusa, principios del siglo XX, en el año 1905, 1906. También tenemos en otros siglos para atrás también. Es increíble. Cada vez que hubo un avivamiento hay un único patrón. Hermanos que oraban, 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 oraban y oraban y oraban y oraban. No había otra cosa, chicos. La verdad es que si queremos el avivamiento, tenemos que orar como locos. Obviamente tenemos que pagar un precio. Nada de esto es gratis. Nada de esto es gratis. Sé que hay un costo que pagar, sé que el Señor nos va a decir cosas. El tema es si estamos dispuestos a pagar el precio. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ustedes saben que la obra de Cristo fue perfecta. Dice que fue tentado en todo, ¿no? Igual que nosotros, pero sin pecado. O sea, Él no se equivocó, no erró, no falló. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hizo milagros, enseñó la palabra, enseñó el evangelio del reino de Dios, sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, dio esperanza, estuvo con el necesitado. ¿Cuántas cosas que hizo Jesús? Pero si Jesús no hubiese orado esa noche y no hubiese clamado y no hubiese encomendado quiénes iban a ser sus discípulos, esa historia moría hace 2000 años y hoy nosotros no estaríamos predicando este evangelio. Fue tan importante lo que Él hizo en su ministerio, en su obra, como el momento en que Él se tuvo que dedicar a ver quiénes eran los que iban a retransmitir este mensaje. Es muy importante, no solamente lo que nosotros hacemos, sino orar por nuestros discípulos, orar por quienes edificamos nosotros la vida, porque ellos van a continuar con nuestro trabajo. Amén. Si Jesús no lo hubiese hecho, que era lo más importante, que era orar por sus discípulos, este mensaje no estaría corriendo en medio nuestro 2000 años después. Miren la importancia. Dice que se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para no sé qué habrá orado, ¿no? Pero para orar por sus discípulos, y después Él los eligió. El Padre le reveló quiénes tenían que ser. Amén. ¿Para qué oraba Jesús? Ya me queda 1 minuto y medio. Obviamente que hay un desarrollo en cada uno de estos puntos, pero los voy a nombrar rápidamente. Oraba para tener comunión íntima con el Padre, para recibir dirección en todo tiempo, para fortalecerse espiritualmente, para enfrentar momentos de angustia. Oraba para someter su voluntad a la del Padre. Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan? En un momento de angustia, cuando iba a ser entregado para que lo crucifiquen. Oraba para interceder por otros y oraba para comenzar el día en dependencia de Dios. Amén. Lo que quería transmitir era esto, que tengamos carga de oración a solas, pero que también tengamos carga de oración con nuestros hermanos. Amén. Y parte del material, esto lo voy a explicar un poco en San Miguel Familia, parte del material está enfocado en todo esto, de lo que es la comunión, pero que obviamente que tiene una combinación perfecta con lo que es la oración. Amén. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Porque vos estás en medio nuestro en esta noche, Jesús. Y nos haces un llamado de atención a todos. Señor, me incluyo. Señor, sin lugar a dudas que tenemos necesidad de buscarte. Sin lugar a dudas, papá, que vos tenés muchas más cosas para revelarnos. Jesús, te pido por esta iglesia, te pido por tu cuerpo. Te pido, Jesús, por el futuro, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Señor, que puedan ellos recibir de nosotros un ejemplo digno de ser imitado. Señor, que podamos, Señor, ser imitados, que seamos dignos de ser imitados, que otros puedan ver lo que somos y puedan replicar esto. Jesús, gracias te quiero dar por la vida de mis hermanos. Gracias te quiero dar, Señor, por esta escucha activa. Gracias, Señor, pero te pido una vez más que hables a nuestros corazones. Quédate, Señor, ahora en medio nuestro, en esta comunión de unos con otros, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria a Dios.